empezar y vamos a orar para que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das para estudiar tu palabra, Dios. Reconocemos que necesitamos de tu ayuda, Padre. Necesitamos de tu ayuda para estudiar tu palabra, Señor. Todos aquí, Padre, por medio de la tecnología, reunidos, Dios, la familia de Walter, yo delante de ti, Señor, queremos rogarte tu ayuda. Tu Espíritu Santo venga a hablarnos, a hacernos comprender, entender tu palabra, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos. Y Padre, también te ruego que me ayudes a hablar, Dios. Reconozco incapacidad, Dios. Ayúdame, Padre, a poder expresar lo que quieres mostrarnos, Dios. A aclarar las verdades de la palabra, a no confundirnos, Dios. Ayúdanos a todos, Padre. En nombre de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Pues vamos a estudiar hoy un tema que lo tengo titulado: no confundas la santidad, no confundas la justicia propia con la santidad, ¿sí? No confundas la justicia propia con la santidad. Y esto es un error muy común en muchos grupos o personas. La gente se porta de una forma, la gente hace algunas actividades, la gente evita practicar ciertas cosas, y como ya no hago esas cosas, pues yo ya me considero mejor que los demás, ¿no? Y como me considero mejor que los demás, bienvenida hermana Patti, Dios le bendiga, bienvenida. Como me considero mejor que los demás, pues entonces yo sí soy una persona santa. El tema que estamos viendo hoy es: no confundas la justicia propia con la santidad, ¿sí? Entonces, si vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Versículo 16. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice: sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, ¿sí? Por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia, ¿sí? Si se entiende lo que acabo de decir, ¿no? Básicamente dice esto: nadie es aprobado delante de Dios por obedecer normas, reglas, específicamente la misma ley de Dios, ¿sí? La misma ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Entonces, no hay que obedecer la ley, sí hay que obedecer la ley, pero ¿quién ha sido siempre 100% fiel a la ley de Dios? No existe un ser humano, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que era tanto humano como Dios en la tierra, pero fuera de Él no existe nadie más que haya cumplido a excelencia la ley de Dios. Entonces, como no hay nadie que haya cumplido a excelencia la ley de Dios, es imposible que quedemos bien con Dios. Ahora, la única forma que Dios ha permitido que podamos ser aprobados por Él es a través de la fe en Jesucristo. Y el problema de muchos es que todavía piensan que por medio de lo que hacen, lo que practican, están justificados por las obras, ¿sí? Y se piensan: yo estoy santo, yo soy hijo de Dios, etcétera, etcétera. Yo soy hijo de Dios, yo no soy pecador como ellos. ¿Por qué? Porque yo sí voy a la iglesia, yo sí escucho la palabra de Dios, yo sí estoy participando con el hermano a visitar a los enfermos, yo sí voy a las cárceles a predicar, yo sí voy a las misiones, yo sí ofrendo, yo sí diezmo, yo no digo groserías, yo no digo leperadas, no digo palabrotas, yo no he engañado a mi mujer, yo no le he robado a mi patrón, a lo mejor robé a otro, pero a este no le he robado,
etcétera, etcétera. Entonces, como yo no he hecho estas cosas y me he portado mejor que los demás, entonces estoy aprobado delante de Dios. Y está bien obedecer la palabra de Dios, porque la ley regula la conducta de los hombres. Sin embargo, hay que reconocer que cuando el motivo es la mera voluntad humana para ser obedientes a Dios, somos muy deficientes. Somos muy deficientes. De hecho, si no fuera por Cristo, cada vez empeoraríamos y pisotearíamos más la ley de Dios. Si no fuera por el Evangelio de Cristo, es más, ni estaríamos estudiando la palabra de Dios en esta noche, en este discipulado. Estaríamos confundidos, estaríamos extraviados, tendríamos nuestra religión y pensaríamos que por tener nuestra religión somos aceptados por Dios y somos aprobados por Dios. Y hoy en día muchos que se llaman cristianos se sienten aprobados por Dios porque tienen su justicia propia. Y el hombre solamente es aprobado por Dios si deposita su fe en Jesucristo. Enteramente confía en Él, se esperanza en Él. Yo no confío en lo que yo hago para entrar al cielo. Nos desarmamos delante de Dios. Estamos desnudos delante de Dios. No hay nada que lo podamos ofrecer. Por más trabajadores que seamos, el cristiano más dedicado, más devoto, más servicial, el cristiano más abnegado, más torturado, el cristiano que ha derramado más sangre, por mucho que nosotros hagamos, que demostraríamos que quizás somos dignos del Evangelio, pero, o mejor dicho, andamos como es digno del Evangelio, no que seamos dignos, sino que andamos como es digno del Evangelio, por más que obremos, no por lo que hacemos, somos justificados delante de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Porque como no hemos sido perfectos en la ley de Dios, todo lo que nosotros ofrezcamos delante de Dios es deficiente. Todo es deficiente. Allá en Isaías capítulo 64, versículo 5, dice lo siguiente. Isaías 64, versículo 5, dice lo siguiente. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Reina Valera 60. De los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? ¿Sí? Bienvenido, Mateo, Dios te bendiga. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? Que aquí el mismo profeta dice, saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia. De los que se acordaban de ti en sus caminos. Bueno, se acordaba porque se olvidó. Y nosotros somos igual. Nosotros estamos siguiendo a Cristo, pero no estamos siempre siguiendo a Cristo. Estamos buscando obedecer a Dios, pero no siempre estuvimos obedeciendo a Dios. Queremos guardar su palabra, pero no siempre guardamos su palabra. En un tiempo aborrecíamos su palabra. Fuimos muy rebeldes a Dios. Pero no, bueno, nos acordamos de Dios y vamos a adorarte y vamos a buscarte. Y qué bueno, ¿no? Pero dice, he aquí tú te enojaste. ¿Y por qué está enojado? ¿Por las buenas obras? No, sino porque pecamos. Estas palabras no aplican a Jesucristo. No aplican al Señor Jesús. Nunca el Padre se pudo enojar con Cristo y jamás iba a suceder algo así. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo vivió fue una vida maravillosa, en perfecta armonía a la ley del Señor, del Padre. ¿Sí? Y todo lo que hizo fue justicia en toda su existencia. En esos 33 años, ¿sí? Por así decirlo, si la palabra dice que la maldad del hombre está ligada en el corazón del muchacho, pues desde que era joven Cristo y desde niño siempre fue un niño ejemplar, un joven ejemplar, un adulto ejemplar. Hasta sus 33 años todo lo que hizo en su vida es obedecer a Dios. Y la ley era imposible que reclamara un juicio como que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque no había ninguna falta. Y fuera de Jesús no hay nadie. A nosotros sí se nos aplica este reclamo. Podemos acordarnos de Dios y hacer muchas buenas obras. Y los fariseos eso hacían. Y muchos cristianos modernos o cristianoides hacen buenas obras. Y ellos imaginan que porque ahora hacen cosas buenas y ahora me acuerdo de Dios, cuando en un tiempo atrás no nos acordábamos de Dios, ahora Dios va a estar contento conmigo. Pero el profeta dice, Dios está enojado. ¿Por qué? Porque realmente pecamos mucho tiempo. ¿Sí? Y luego añade de que si bien todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias son como un trapo inmundo. Y ese trapo inmundo equivale a un trapo muy sucio. Lo voy a dejar hasta allí. ¿Sí? Lo voy a dejar hasta allí. Pero imagínate el trapo más inmundo que pueda haber. Sucio, el papel más sucio, más manchado. ¿De qué podría estar manchado? ¿Sí? Y en la Biblia hay referencias de qué era algo inmundo. ¿Sí? Y bueno, eso se puede buscar luego para los que quieran tener detalles. Pero imagínate que es algo sucio. Si yo me acuerdo de los pobres y digo, Dios, aquí está mi ofrenda. Mira, Dios, qué buena persona soy. Merezco el cielo. Mira qué buena persona soy. Alimento a los pobres. Mira, Dios, ahora yo oro a ti. Ahora yo canto alabanzas. Ahora levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Bla, bla, bla. Pero en un tiempo, con esas mismas manos, yo pecaba contra mi prójimo. Pecaba contra ti. Maldecía a mi prójimo. ¿Sí? No, pero ahora mírame, Dios. Ahora yo busco a Dios. ¿Sí? Ahora yo hago oración, Señor. Ahora yo oro, invoco tu nombre. Pero con esa misma boca dije maldiciones, dije palabrotas. E hice muchas cosas malas. El caso es que agarro todo eso y se lo ofrezco a Dios como mis justicias. Pero lo que le estoy dando a Dios, porque el pecado todo lo corrompe, es un paño mugroso de la más inmunda mancha. Aquí está Dios. Y imagínate que estés tú ahí y te digan, te tengo un regalo. Que el esposo le diga a su mujer, te tengo un regalo. Y la mujer se imagina rosas, alguna flor muy, muy hermosa, algún perfume, y de repente le ponga aquí de frente un papel manchado de porquería. ¿Y qué haría la mujer? ¡Oh, asco! ¿Qué estás haciendo? Y vendría quizás una indignación. Oye, ten cuidado. Y es lo que el hombre hace con Dios. Cuando piensa, cuando se imagina que está bien con Dios, y lo que está ofreciendo son trapos de inmundicia. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de explicar? Sí. ¿Sí? Sí. Es imposible quedar bien con Dios por medio de la ley. Es imposible. El único que está bien parado con el Padre con respecto a la ley es el Señor Jesús. No hay más. Y gracias a esa vida tan espléndida que vivió Cristo y que le entregó como una ofrenda en la cruz, un cordero sin mancha, por eso es espléndida su vida, perfecta, en obediencia. Obviamente es el mejor de los corderos ofrecidos a Dios, sin mancha, perfecto. Su sangre limpia a muchos pecadores, de generación en generación, limpia a muchos perdidos. Entonces, solo por medio de Cristo y la fe en Él, podemos estar bien parados con el Padre Celestial y justificados y aprobados, y no hay forma de acercarse al Padre fuera de Cristo. Amén. Entonces, no cometamos el error que por lo que hacemos estamos bien con Dios. Ahora dirá alguno, hermano, entonces no hay que hacer obras. No me malentiendan. ¿Sí? No me malentiendan, porque hemos hablado de servir. Y entonces hagamos obras, hagamos muchas obras, pero siempre sobrios y siempre conscientes de que no eso me va a meter al cielo. No eso me hace quedar bien con Dios. A mí lo que me ha hecho quedar bien con Dios es mi Señor Jesús, que pagó con su sangre preciosa mis pecados en la cruz. Es Él mi esperanza de vida eterna. Y por medio de Él voy a entrar a la gloria eterna. Y por medio de Él tuve fe. Y por medio de Él mantengo la fe. Y por esa fe llegaré hasta el final. Es por medio de Él. En Él están todas mis esperanzas. Cuando el Padre ve eso, bienvenido. Has sido limpiado por medio de la sangre de ese cordero, ese sacrificio perfecto. Se te adjudica la justicia. Entra a la gloria eterna. Pero el grave error, y yo creo que es el grave insulto, un grave insulto, es que hay gente que piensa que tiene una santidad, ¿sí? Y dice, es mi santidad. Y no, es su justicia propia. Confunden la justicia propia con santidad. Y el que no tenga esa forma de vivir como la mía, está perdido, ¿sí? Porque puede haber un hermanito y que tenga una auténtica fe, pero no tenga tantas obras como las que yo tengo. No, tú estás perdido, hermano. Y hay que tener mucho cuidado. Ciertamente todo discípulo va a obrar. Santiago dice, muéstrame tu fe en sus obras, yo te mostraré mi fe por las obras que hago. Todo discípulo va a obrar, va a servir, tiene anhelos de hacer algo por Dios, ¿sí? Pero no confía nunca en esos hechos. Perdón por tanta repetición. Muy bien. Entonces,
Hablamos de no confundas, el tema es no confundas la justicia propia con la santidad, ¿sí? No confundas la justicia propia con la santidad. Ahora bien, entonces, ¿qué clase de santidad tienen esas personas que están confundidos? Es un cristianismo, entre comillas, es un cristianismo confundido. ¿Qué clase de santidad tienen? Porque sí no se portan mal, sí se portan muy decentes y más ordenados, más tienen mucho conocimiento bíblico, están confiando en él, antigüedad y todo ese tipo de cosas, y piensan que eso lo va a meter al cielo y desprecian a otros. ¿Qué clase de santidad tienen? Ellos tienen una falsa santidad, porque hay una falsa santidad creado por el diablo para llevar a muchos al infierno. Escuchen bien, hay una falsa santidad creada por el mismo Satanás, torciendo las escrituras y la mente de los inconversos, que engaña a muchos y van a presentarse delante de Dios, como dice Mateo 7:21, Señor, Señor, y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará. No todo el que dice Señor, entrará. El que hace la voluntad de mi Padre. Pero yo hice la voluntad del Padre, hice y deshice, ya no hago, ahora sí hago, etcétera, etcétera. Pero había algo más. Estaban confiando en sus hechos, y eso no se debe de hacer. Lo que hay que hacer es confiar en Cristo. Y otra evidencia de que esta es una falsa santidad. Vamos a ver qué es una falsa santidad. Romanos capítulo 10, versículo 2 al 4. Romanos capítulo 10, versículo 2 al 4, en Reina Valera 60. Romanos capítulo 10, versículo 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, eso es voluntario. Dios ya ofreció su justicia a todos, pero muchos judíos no hicieron caso a Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La que hizo por medio de Cristo, donde se obtiene el perdón y la aprobación total de Dios. ¿Dónde está mi aprobación? ¿Dónde está tu aprobación? Por medio de Cristo. Ellos ignorando la justicia de Dios y procurando, ¿qué dice ya? Establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Han rechazado a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si yo me quedo con la ley y trato de obedecerla, y Moisés está parado de mí y me examina, diría, no, estás falto aquí, estás falto aquí, estás falto aquí, estás falto en muchas áreas. Pero he obedecido. Pero Moisés me decía, estás falto en muchas áreas. ¿Y quién no está falto en muchas áreas en la ley de Moisés? Todos estamos faltos en muchas áreas. Amén. Todos estamos reprobados. Porque por eso dice Juan 1. Por eso dice Juan 1. La ley por medio de Moisés fue dada. Lo que nos califica y lo que nos evalúa. Y el resultado de esa calificación, de esa evaluación por medio de la ley que Moisés trajo, todos están reprobados. Y eso dice Juan 1. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero el amor y la bondad abundante y la bondad de Dios fue dada por medio de ¿quién? De Jesucristo. Viene la ley, y el fin de la ley es que, mira, esto es lo que Dios exige, pero nadie lo ha cumplido, solo Jesús. Y aquí viene Jesús y muere por tus pecados, y tú eres justificado si confías plenamente en Él. Y viene nuestro perdón, y nacemos de nuevo, y tenemos una vida nueva en Cristo, y nos gozamos. ¿Por qué? Porque hemos decidido creer en Cristo. ¿Sí? Yo tengo una vida nueva, no porque me cambié de congre, o porque dejé de adorar imágenes, o porque cambié de predicador, sino porque una vez vimos a Cristo a través de la fe y dijimos, Señor, así nada más. ¿Y qué hago para ser salvo? ¿Me bautizo? ¿Qué hago? La justicia es plenamente por Cristo. Nos bautizamos porque es mandamiento, no para obtener justicia. La justicia es obtenida por Cristo. Entonces eso ayuda mucho a seguir adelante, porque pues sabemos que no por lo que hagamos Él nos ha ayudado. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Sí? A todo aquel que cree. Hay momentos que la gente dice, no. Es que sí es verdad, tienes que creer en Cristo, pero tienes que aceptar la palabra que nuestro profeta recibió de un ángel, además de Cristo. Entonces Cristo ya no es suficiente.
¿Sí? Bueno, está bien, está bien. Cree en Cristo, pero además tienes que guardar el sábado, porque el sábado es el día del Señor, etcétera. Entonces Cristo ya no es suficiente. O sea que aparte de la obra perfecta de Cristo, tú tienes que aportar, guardar tus leyes y tus ordenanzas para que eso sea hecho. Porque lo que está enseñando el texto es que no hay justicia fuera de la obra de Cristo. Y a otros dicen, bueno, pero Cristo mandó bautizarnos. Y la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y sí lo dice Hechos 2, 36 al 38. Lo dice con claridad. En muchos textos, todos los que oían el Evangelio se terminaban bautizando. ¿Sí? Ahora bien, ¿se bautizaban para perdón de pecados como ahí lo dice literalmente? ¿O simplemente está diciendo algo, o está dando por hecho el escritor algo que el que recibe el bautismo ya entiende? ¿Sí? Que entiende que toda mi justicia está en Cristo. Está en Cristo. Porque hay gente que piensa de que si no se ha bautizado, no puede ser salvo. ¿Sí? Y el muerto en la cruz ahí con Jesús, ese ladrón, ese no cuenta porque no entró en el Pentecostés cuando se levantó la iglesia por primera vez, y entran en conjeturas que la Biblia no toca y no habla, y hacen correspondencias bíblicas incorrectas y establecen doctrinas de hombres donde no las hay. El caso es de que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No hay obra que podamos hacer que nos justifique. Todo está hecho por Jesús y gracias a Jesús. Es una falsa santidad. Ellos quisieron establecer la suya propia. ¿Sí? Esta falsa santidad se basa en el error de la obtención de la justicia como Dios nos acepta. Esa falsa santidad, ¿cuál es la columna vertebral de su error? ¿Cuál es la piedra angular del error de esa justicia propia? ¿Cuál es la piedra angular del error de esa falsa santidad? Que se basa en la obtención de la justicia, de cómo Dios nos acepta. Nosotros aceptamos que por Cristo, valga la redundancia, somos aceptos, somos recibidos por gracia, por amor, pero ellos no. Ellos piensan que por lo que hacen, ¿sí? Y la conducta que tienen, son aceptos. El Hijo de Dios se porta bien, pero no para ganar el cielo, sino por amor y por gratitud, porque es lo mínimo, ¿sí? Es lo mínimo. Y entonces, si yo me llamo cristiano y no vivo conforme, ¿Dios me meterá al cielo? Tampoco. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios verdadero siente gratitud, ¿sí? Siente gratitud. Ahora bien, esta forma, ese error, que es el ángulo, es la piedra angular, si tú quitas eso, la gente se puede salvar. Da como resultado otra cosa, que es la evidencia. Y da como resultado el cómo tú o yo aceptamos o aprobamos a los demás. Si yo pienso y me imagino que tengo mi santidad porque yo hago aquí y allá, entonces yo pienso que soy aprobado por eso, entonces de la misma forma yo califico a todos los que están a mi alrededor, todos los demás, y pienso, bueno, así Dios me va a recibir a mí. ¿Por qué? Porque pues yo hago lo que yo hago, y si tú no haces lo que yo hago, entonces tú no eres de los míos. Si tú no eres de los míos porque yo practico estas cosas, entonces tú estás en pecado, ¿sí? ¿Y por qué tú eres así? Entonces es un gran problema. Da como resultado cómo aceptamos y aprobamos a los demás. Hay un fallo en cómo tú piensas que has recibido, y hay un fallo en cómo tú recibes a los demás. Es una consecuencia natural. Es una consecuencia natural. Si tú estás equivocado cómo Dios te recibe, pues obviamente te vas a equivocar cómo recibir a los demás. Vas a ponerles estándares y calificaciones que no van de acuerdo a las escrituras. Un texto, una correspondencia acorde a lo que estamos hablando. Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. Dice, si lo tienen, dice, vean, ¿cómo empieza el texto? A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿sí? O sea, estamos bien delante de Dios, pero ellos no confiaban en Dios o en Cristo que los justificaba. No, ellos confían en que ellos tienen los méritos. ¿Y cuál es el resultado de creer esta mentira? Y menospreciaban a los otros.
¿sí? Menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Esto va para ellos. Esto va para los que confunden la justicia propia con la santidad. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Ni siquiera oraba a Dios de esta manera, porque su Dios estaba dentro de él. Era el mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se está comparando y él es mejor a su propia vista. Vienen los méritos, porque es mejor. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo. Vemos humillación. No soy digno de ser recibido. No hay forma de estar justificado por mis pecados. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sí? Como castigándose, diciendo: Dios, ay de mí, pecador, perdóname. 14. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado. ¿Cómo que justificado? Dios lo vio desde el cielo al publicano y volvió la mirada al fariseo orando y poniéndose adornos, y vio al publicano diciendo: Señor, no merezco, Dios, perdóname, Padre, ayúdame. No soy digno. Dice: sé propicio a mi pecador. Cuando Dios lo vio, Dios lo escuchó, se movió su corazón y lo perdona. Y sale ahí gozoso del templo. ¡Wow! Dios, eres bueno. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al que es humilde. No hay forma de que el hombre... Imagínate, como dice el proverbio, ¿no? La mujer adúltera hace así: come, se limpia la boca y dice que no ha hecho nada malo. ¿Sí? Ahora vamos a voltearlo. Haz de cuenta que somos hombres casados. Bueno, yo no me hago de cuenta, ¿no? Soy un hombre casado. Y de repente estamos pecando por ahí, y llego a la casa con un ramo de flores, con unos chocolates. A la hermana Emilia le gusta... No, mejor vengo con un ramo de flores y una orden de comida china. Eso le encanta. Vengo, ¿no? Amorcito, te traje esto porque te amo, ¿no? Y me ve los besucones por acá, me ve la pintura de labios por acá, y el aroma a perfume de mujer. ¿Y esto qué diría? ¿Qué quería? A lo mejor, no lo creo, pero a lo mejor sí se entristecería mucho o me aventaría las cosas a la cara. ¿Por qué? Porque estas justicias o ofrendas, esas buenas obras que son para Dios, como sabe que el corazón no está convertido ni regenerado, lejos de ser un presente que agrade, es una abominación que causa repugnancia a un Dios santo. Es un insulto, es una burla. Entonces, cuando Dios escucha al fariseo: yo soy Dios santo, no puedes quedar bien conmigo. Pero el hombre que viene y se arrodilla a los pies de Cristo, que es el medio que el Padre dio para ser salvo, entonces Dios perdona. ¿Sí? Y luego dice el versículo 14: os digo que descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí está claro este punto? ¿Sí? Hay un problema allí. Da como resultado cómo tú apruebas o cómo yo acepto a los demás. Y si vivimos en esta falsa santidad, el resultado es: tú estás mal, tú estás desaprobado. Yo Dios, no soy como este. Yo soy mejor. ¿Sí? Soy mejor. Entonces eso es muy desagradable a los ojos de Dios. Nos damos cuenta por la falta de misericordia, ¿sí? En este fariseísmo. ¿Cómo sabemos que es una falsa santidad? El que confunde su santidad con su justicia propia. Que esta falsa santidad es una santidad falsa sin amor, ¿sí? La santidad verdadera está llena de amor y de compasión. No hay auténtica santidad sin amor ni compasión, ¿sí? ¿Quién era el más santo entre todos? ¿Los apóstoles, los fariseos, los romanos, los judíos o Cristo? ¿Quién era el más santo de todos? Pues Cristo. ¿Sí o no? ¿Y quién era el más compasivo de todos? Los judíos, los romanos, los fariseos, ¿no? El más compasivo, el más lleno de amor. ¿Quién era? Cristo. Entonces vemos a un Jesús
que está tan lleno de santidad y al mismo tiempo está tan lleno de compasión. Y la auténtica salvación, la auténtica santidad está llena de compasión. No hay compasión sin dejar el pecado. Ay, yo tengo mucho amor por los pobres, por los pecadores, yo soy paciente, pero me revuelco en la inmundicia. Eso es una falsa salvación, ¿sí? Pero tampoco hay verdadera santidad sin compasión. Yo soy muy santo, no peco, no hago esto, no tomo, no fumo, no me emborracho, no voy a la parranda, yo no digo insultos, etcétera, 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 etcétera. Pero veo a mi semejante, tú estás perdido, aléjate de mí, pecador. No, tú no tienes remedio. No, entonces, ¿qué me va a mostrar a mí, etcétera? Y esa conducta fea, tosca. A ver, hermanos, vengan. Esa conducta ruda, porque no puede ser que haya una conducta ruda entre hermanos. No puede ser. Es que el hermano falló. No, pues, qué bueno que se fue de la iglesia. Gracias, Dios. Ahora ya nada me estorbará servirte mejor. ¿Qué forma de pensar tan horrible? Otros dicen, hoy se fue de la iglesia la hermana, es que Dios está purificando a la iglesia y solo quedamos los justos. Qué forma tan diabólica de pensar. Es una falsa santidad. Es una falsa santidad. No dudo que hay gente que se vaya y esté en pecado y Dios proteja la santidad de su iglesia, no lo dudo, pero lo normal es que el cristiano se entristezca, llore por su hermano perdido o que ha apostatado, le duela, lo busque. Y cuando lo busca y lo rechace y de plano le muestra que está entregado al diablo ahora y al mundo cuando caminó junto con él, le duele más, no se alegra ni lo deja tranquilo. Y cuando se acuerda de él, pide por él o pide por ella. ¿Sí? Nos damos cuenta por la falta de misericordia, el fariseísmo. Ellos se creían muy santos sin Cristo, rechazando a Cristo. Una santidad sin compasión. Mateo 9, versículo 11 al 13. Mateo 9, versículo 11 al 13. Dice la palabra: cuando vieron esto los discípulos dijeron a los discípulos, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Porque ellos no se juntan con pecadores, ¿sí? Jesús sí. ¿Por qué comen vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Cuál es la característica de la falsa santidad? Que no se juntan con pecadores, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la falsa santidad? No se juntan con pecadores. No, ellos por allá. No te me acerques, por favor. Salúdame así, sí, de lejitos, por favor, ¿sí? De lejitos. Guarda tu distancia, por favor. Pero hermano. No, permíteme. Cálmate. Hay que tener cuidado, ¿eh? Además estamos en pandemia, ¿sí? Porque ahorita la pandemia se volvió un buen pretexto para sacar el fariseísmo, ¿sí? Se volvió un buen pretexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no se juntan con pecadores. ¿Un verdadero santo se junta con pecadores? Sí. ¿Para pecar con ellos? No. Sino para sanar a los que están enfermos. Amén. Para sanar a los, mostrarles el camino, mostrarles a Cristo. Me estoy adelantando. Entonces, ¿qué podemos ver? Una falsa santidad. A los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia, adquirir no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Una falsa santidad que no se junta con pecadores y que no tiene compasión. ¿Sí? Esa falsa santidad es propensa a señalar a los que no cumplan su estándar de santidad, que se puede basar en mucha disciplina, en duro trato del cuerpo, en una estricta alimentación, quizás en una estricta puntualidad, ¿sí? En cierta lectura, si tú no has leído ciertos capítulos o ciertas lecturas como yo lo hago, ¿sí? Entonces ese es su estándar. Si tú no cumples el estándar, entonces tú no eres cristiano.
Entonces es terrible. No, hermanos, ¿cómo vamos a ser cristianos si de repente, bueno, no lees tu Biblia, ¿no? Un cristiano debe leer su Biblia, ¿sí o no? Amén. Debe leer su Biblia, pero no puede ser que haya un cristiano que no lea su Biblia nunca. No puede ser que no lea su Biblia nunca. O hasta eso, ¿no? Hasta eso. ¿Cómo va a ser posible que yo tenga 5 años de cristiano, 10 años de cristiano y no haya leído la Biblia entera una sola vez? Pero bueno, pon tú que no la logré leer entera. ¿Puede haber salvación? Sí hay salvación. Pero, pues si hay hambre de Cristo, pues nos alimentaremos. No por llenar un estándar. Es que si no la Biblia, el requisito para entrar al cielo, para que a Dios me apruebe, para ser perdón, es que tengo que leer la Biblia completa. No. Pero si somos agradecidos con Dios, si de veras el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu Santo anhela lo eterno, anhela la oración, anhela la palabra, anhela la reunión con los santos, anhela la alabanza, anhela escuchar la palabra y no se limita a los domingos. Anhela. Colosenses 2.23, rápidamente, dice Colosenses 2.23. A ver, 2.23. Eh, 2.20 en adelante. Colosenses 2.20 en adelante. Dice, lo va a dar lectura. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, te sometes a preceptos. Has muerto con Cristo, ¿por qué te sometes a leyes? ¿Qué leyes? Tales como no manejes, no gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cristo no las pide para ser aprobados o salvos. Cosas que todas se destruyen con el uso. 23. Tales cosas, esos tipos de doctrinas de hombres, que para hacer, entre comillas, algo bien, tales cosas tienen a la verdad, no lo negamos, reputación de sabiduría, de culto voluntario, de humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Sí? O sea que si tú tienes una santidad donde tú no comes ciertas comidas, donde tú eres súper comprometido en tu agenda, eres súper puntual, has leído muchísimos versículos y capítulos, has leído la Biblia 10,000 veces, estás lleno de obras, etcétera, etcétera. Bueno, pues qué disciplinado podríamos decir el hermano o la hermana, pero no eso le salva a nadie. Tiene reputación como de algo bueno, pero a la hora de la prueba no tiene efectividad. A la hora de la lucha contra el pecado no tiene poder. ¿De qué le sirve a alguien tener una agenda bien cumplida si cuando viene la tentación se amarga, se apostata, anda maldiciendo, anda agrediendo, anda golpeando? ¿De qué sirve? Cuando viene la tentación me peleo con mi esposa y caigo en la inmoralidad sexual. ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿Por qué? Porque forma parte de su falsa santidad. ¿Qué más? Las obras de compasión son vistas como desobediencia y como debilidad, como necedad. Cuando hay un auténtico cristiano santo, apartado del pecado y con lleno de misericordia, una auténtica santidad, el que lo vea, no, pobre, necio, no sabe lo que hace, se junta con los pecadores, es mal visto. Mateo 12, versículos 6 y 7. Mateo 12, versículos 6 y 7. Luego la lectura. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué texto dije? Mateo 12, ¿verdad? 6 al 7. Bueno, cuando Jesús dijo esto, era porque Él había sanado el día de reposo. ¿Sí? Mateo 12, las obras de compasión son vistas, sí. Son vistas como necesidad. ¿Por qué? Porque el Señor sanaba el día de reposo, hacía misericordias, y ellos le criticaban y le decían, bueno, pues, ¿qué está haciendo este hombre? Que sane otro día. ¿Sí? Allá en el versículo
versículo 2, capítulo 12:2. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Sí? Comieron espigas. Y bueno, estos hombres siempre andaban juzgando a Dios por diferentes cosas, al Señor Jesús. ¿Qué más? ¿Hay verdadera santidad sin misericordia entonces? No la hay. ¿Hay verdadera santidad sin misericordia? Aquí dice lo mismo. En el verso 7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Los discípulos recogen espigas, Jesús está en día de reposo. Vayan y vengan otro día para ser sanados. No hay compasión, no hay misericordia. Es una falsa santidad. ¿Cómo es la auténtica santidad? Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Dice: y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Qué dice Pablo? Yo renuncio a una justicia personal que se obtiene por medio de la ley. Yo no quiero eso, dice, que es por la ley. No es que no quiero obedecer. Él guardaba la palabra de Dios en la ley, pero él no se justificaba por hacerlo, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? ¿Cómo soy aprobado por Dios? Por la fe en Cristo. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Una persona cuando deposita su corazón, sus esperanzas en Cristo por la fe, es salvo y perdonado. Yo no he visto a ninguno que se salva de verdad. No he visto a ninguno que se salva de verdad que se niega a ser bautizado. Ninguno. En cambio, cuando tienes prosélitos, hablas de Cristo, sí. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Me arrepiento? Sí. Todo verbal, todo en estudio, todo en salón, nada práctico. No hay auténtico arrepentimiento, no hay auténtica fe. Solamente es una aceptación de conocimientos. Termina un curso, sí. ¿Y te quieres bautizar entonces? Porque la palabra dice que el que se cree y fue bautizado será salvo. Es que ya me bauticé en la católica. Es que ya me bauticé y con los testigos. Es que ya me bauticé, etcétera. Entonces no puede ser que alguien que venga de la perdición y del mundo se niegue a obedecer a Cristo. Es imposible. Y el bautismo, pues menos. Es más, conozco gente que ha sido salva y por algunas razones no se le dio estudio, y él está caminando con Dios, tiene testimonio, tiene evidencia, tiene todo, y él en su estudio personal, porque tiene hambre de Cristo, llega a la parte del bautismo y dice: me quiero bautizar. ¿Y qué hace? Busca un hermano que esté predicando, ministrando. Veo esto, ve su testimonio y lo bautiza. ¿Sí? Ahora, si alguien está bautizado en Cristo y es salvo y visita una iglesia donde hay hermanos ahí extraños, le dice: es que tienes que bautizar aquí con nosotros. Es que a mí el Señor me salvó y Dios ya me transformó, gracias a Dios. Mi vida era así, ahora es así, y me bauticé. No, es que ese bautismo es de esa religión, denominación, pero el bautismo es el de nosotros, el bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado, tampoco ceder ahí por causa de los hombres. ¿Sí? Hay gente que se bautiza y no sabe lo que hace, y se bautiza de nuevo cuando entiende el evangelio. Esta es la verdadera justicia. Esta es la verdadera santidad, perdón. La verdadera santidad es una justicia por medio de la fe en Cristo. Cuando yo soy perdonado por Cristo, y ese perdón provoca en mí tanta gratitud, que cuando me topo con un pecador y me reflejo en él, que tan perdido, no lo puedo juzgar a la ligera, no lo puedo juzgar a no más ni más, no lo puedo hablar y tratarlo despectivamente. No puedo yo decir: oye, con cuidado, y pecador, aléjate, soy más santo que tú. No puedo hacerlo. Soy un hombre santo, o soy una mujer santa, y veo pecadores y me reflejo y voy a ellos, porque veo que mi Cristo iba a ellos, no para pecar con ellos, sino para sanarles por medio del evangelio.
Es una vida limpia en todo sentido. La santidad es una vida limpia en todo sentido, cuya victoria o cuya santidad se le atribuye enteramente a Cristo y no a uno mismo. Vivo lo que vivo gracias a mi Señor Jesús. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, en 1 Corintios 15. Todos los méritos y toda la victoria es de Cristo. La evidencia de una auténtica santidad, ¿sí? Eso es también su trato hacia los demás. Pues cuando hay una auténtica santidad, pues también se puede ver su trato a los demás. Ya vimos hace rato que Cristo sí se acercaba a los pecadores, pero no para pecar con ellos, sino para llamarlos, para amar. ¿Cómo era el trato a los demás? Mateo 11:19. Primero Dios, pronto vamos a activar el hecho de que no nos limite a una hora, para que podamos interactuar más. Mateo 11:19. Dice, si lo tienen: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Cómo criticaban a Jesús los fariseos? Pecadores como ellos, comilón, bebedor. Y Jesús es amigo de pecadores. Y hago la pregunta, ¿Jesús es amigo de pecadores? A lo que Él vino a hacer, en los testimonios del Evangelio. No es de que ya sabemos por qué Cristo estaba con los pecadores. No podemos decir que Jesús es amigo de los pecadores porque consentía sus pecados, no. Jesús no es amigo de pecadores, ¿por qué? Porque los estimulaba a pecar más. O porque no les hablaba la verdad, no. Jesús sí es amigo de pecadores. ¿Por qué? Porque vino a salvar pecadores. Se metió hasta donde estaban los pecadores y los llamó para salvación. ¿Qué puedo decir de mi propia vida? O todos los que han conocido a Cristo, ¿qué pueden decir de sí mismos? ¿Hasta dónde llegó Jesús? Bendito Dios, que hasta dónde llega Cristo para salvar a los pecadores. Se mete donde están los pecadores. ¿Y cómo no? Por ejemplo, la obra misionera de los Gedeones internacionales, dejan sus biblitas, estas biblitas muy bonitas, los Gedeones internacionales. Estas biblitas las dejan en moteles donde los hombres entran a adulterar con prostitutas, en cárceles, en hospitales, en albergues de alcohólicos, dejan. Y ahí llega, en el hueco, en la cueva, el pecador, en su miseria, ahí llega Cristo. ¿Para qué? Para sacarlos allí. Cristo sí llega a donde están los pecadores, amén. Entonces, una verdadera salvación, una auténtica santidad, no significa que no tenga contacto con los pecadores. Al contrario, voy a ellos y les muestro la luz de Jesús. ¿Sí? Y los demás pueden pensar mal de uno, pues ni modos, ¿qué le vamos a hacer? Así hicieron con Cristo, ¿qué no van a hacer con uno si quiere vivir de esta forma como Jesús? La evidencia del punto anterior, o sea, de que es una vida limpia y que le atribuye a Cristo toda su justicia, pues no tiene temor de juntarse con pecadores porque no se va a manchar por ellos. Al contrario, tiene compasión de ellos. ¿Sí? Es imposible que alguien que haya conocido el Evangelio y persevere en el Evangelio por la naturaleza misma del Evangelio, que es una vida limpia de pecado y de mucho amor y compasión en Cristo. Es imposible que alguien que haya nacido nuevo trate mal, sea impaciente, haga acepción con las personas, con los hermanos o con los perdidos. ¿Sí? No puede decir, santidad. Mi santidad. No es normal. No es normal. La justicia propia. ¿Cómo nosotros nos reunimos? Vamos a tener dos iglesias. La iglesia de la clase alta y la iglesia de la clase baja. La iglesia de los bien vestidos y la iglesia de los de segunda mano. La iglesia de los estudiados y los cultos académicos y la iglesia de los analfabetos. ¿Es correcto eso delante de Dios?
No es correcto. No, pero es que nosotros somos mejores. No somos mejores en nada. Delante de Dios nadie es mejor en nada. Solo Jesús es el mejor de todos. Amén. Solo Jesús es el mejor de todos. Y gracias a Él tenemos acceso al Padre. ¿Sí? Terminamos con este texto, Santiago capítulo 2, verso 1. Santiago capítulo 2, verso 1. Dice del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, ¿cómo? Sin acepción de personas. Una justicia propia que hace sentir mejor que los demás, y es inevitable hacer acepción de personas. Es inevitable. El que tenga un sentimiento de superioridad, que es una falsa santidad, son más limpio, mejor, como un fariseo, es inevitable, como lo hicieron los fariseos en los tiempos de Cristo, que no haga acepción de personas. Va a demostrar que hace acepción de personas. Verso 2. Porque si en vuestra congregación, ¿dónde se hace la acepción de personas? En la misma iglesia, en la misma congregación hay acepción de personas. ¿De qué forma? No habla del culto ni del servicio, no, sino habla del amor, ¿sí? ¿Sí? Porque nadie puede venir y decir, hermano, yo quiero predicar y yo no sé quién es, y por decirle que no es que esté haciendo acepción de personas, sino más bien es del amor. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí, ya me avisó esto, que se va a acabar, y le dice al pobre, estate tú allí, en pie, no le das ni un lugar para que se siente, o siéntate aquí abajo a mi estrado, en el suelo. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, cuando Cristo no ha hecho ninguna diferencia? Cuando tu hermano, el que está sentado en el piso, es tan santo, ¿sí? aunque no tenga ropa espléndida, es tan hijo de Dios como cualquiera que ha creído en Cristo. No puede ser. Qué aberrante caer en ese estado. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado o habéis menospreciado, rechazado, repugnado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿Sí? No puedes pagarle, no puedes pagar una deuda. ¿No son ellos los que te embargan? 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? 8. Si en verdad cumples la ley, ¿pero cuál ley? La ley real. ¿Cuál ley real? Una ley de reyes. ¿Y quién rey la dio? 2 puntos. Conforme a la escritura. 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la haces, si cumples la palabra, bien haces. ¿Sí? Como todo hijo de Dios normal. Pero si haces excepción de personas, cometes pecado, quedas convicto por la ley como pecador. ¿Sí? ¿Por qué es pecador? ¿Porque robó? ¿Porque adulteró? No, porque hizo distinción entre hermano y hermano. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y aquí lo aplicamos para el arrepentimiento, y hay que dejar, porque si tú te arrepientes de la borrachera, pero no te arrepientes de la mentira, pues no, eres culpable de toda la ley. Y está bien, aplica. Pero el contexto inmediato, la ley real, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En Cristo Jesús no hay de que yo soy más santo y yo soy más alto. En Cristo Jesús somos iguales todos. Hay responsabilidades, hay ministerios, hay dones, sí los hay. Hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, lo hay. Pero en salvación, en dignidad, en perdón, en recepción, en aprobación divina, todos en Cristo somos iguales. Entonces, si yo me porto muy bien y que yo hago esto y soy súper responsable, súper disciplinado, y yo hago muchas obras y lo que tú quieras, ayudo a muchos pobres y todo lo demás, pero hago excepción de personas, estoy reprobado.
Pero mi santidad, ¿cuál santidad? Eres pecador, dice. Eres calificado como transgresor. Verso 11, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis sed de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sí? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y tristemente muchos que practican una falsa santidad, que es su justicia propia, eso es su falsa santidad, confunden su justicia propia con santidad, con aprobación. No tienen misericordia. Es la evidencia. No tienen misericordia. Nos quedan 6 minutos. Podemos comentar y hacer preguntas y respuestas. Vamos a orar y comentamos. ¿Sale? Padre, gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de estudiar tu palabra. Gracias por todos los presentes, Padre, por Mateo, por Patty, por Walter, por Muriel y los pequeños, Dios. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra. Que demos fruto conforme a la verdad, que no nos confundamos y nos creamos santos de una manera distorsionada, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios. No confundamos la justicia propia con santidad. Que tengamos una auténtica santidad, purificados, limpiados, todos los méritos de Cristo y un corazón como el de Cristo lleno de misericordia. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Alguna duda? Voy a detener la grabación.